Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Esta noche quiero hablarles de un personaje muy peculiar. Se trata de Otto Skorzeny. Otto Skorzeny era un austriaco que fue miembro del Partido Nacional Socialista Alemán y que perteneció a la Waffen-SS, donde dirigió la sección de operaciones especiales. Las operaciones especiales fueron un invento de los británicos. Desde el principio de la guerra tenían unidades de comandos que llevaban a cabo operaciones de sabotaje, información, detrás de las líneas alemanas. Y estas operaciones llamaron la atención de Hitler, que insistió en que Alemania crease un cuerpo parecido. Y la tarea se encomendó a Skorzeny. Durante su tiempo de servicio con la Waffen-SS, dirigió 2 golpes de mano que tuvieron un éxito rotundo y una repercusión mucho mayor de cualquier cosa que hubiesen conseguido hasta la fecha los comandos británicos. La primera de estas operaciones fue la liberación de Mussolini. Mussolini, dictador de Italia, había sido depuesto por orden del rey de Italia en el verano de 1943, después de que las tropas del eje, y especialmente las italianas, fuesen derrotadas en el norte de África, tuviesen que abandonar Túnez, y de la invasión de Sicilia por los aliados. Italia empezó a tantear el terreno para cambiar de bando, cosa que efectivamente hizo en septiembre de 1943. Pero desde que fue depuesto hasta esa fecha, Mussolini estuvo prisionero. Y los alemanes tenían un gran interés en liberarlo. ¿Por qué razón? Porque en el caso de que Italia cambiase de bando, tenían previsto instalar un gobierno paralelo presidido por Mussolini en el norte de Italia, donde pensaban resistir a los aliados. Y en efecto, resistieron hasta la primavera del 45. La principal dificultad era que no se había hecho público el lugar en el que estaba detenido Mussolini. Y Skorzeny, su primera tarea fue obtener esta información. Resultó que Mussolini estaba preso en un hotel en los Apeninos, en el Gran Sasso. Un hotel de muy difícil acceso. La única forma de llegar a él era por teleférico. Y estaba allí custodiado por 200 carabineros. Bien, la operación de rescate corrió a cargo de menos de 100 alemanes que usaron planeadores para llegar hasta el hotel. Los carabineros se rindieron sin ofrecer resistencia. Mussolini fue liberado y en un avión ligero Fieseler Storch, él, Skorzeny, abandonaron el hotel. Esta decisión, el Fieseler Storch era un avión muy ligero. Skorzeny era un hombre que medía más de 1,90 m, era un gigante, y el peso del piloto de Mussolini y de Skorzeny estaba al límite de lo que un Fieseler Storch podía soportar. Pero desde el punto de vista propagandístico,
La operación fue un éxito, entre otras cosas porque fue filmada. Esto también estaba previsto. Y el protagonismo de Scorsese pues, lo convirtió en un personaje muy popular, lo catapultó a la fama. Otro de los famosos golpes de Scorsese fue cuando en 1944 Hungría quiso hacer lo mismo que Italia, es decir, abandonar el bando alemán y unirse a los rusos cuando las cosas eh, iban ya bastante mal en el frente oriental. En esta ocasión, el cambio de bando fue impedido por Scorsese, que en un golpe de mano muy audaz se apoderó del castillo de Budapest y de la persona del almirante Horthy, regente de Hungría. Estas dos operaciones tuvieron más influencia en el curso de la guerra que cualquier cosa que hubiesen podido hacer los comandos. La fama de Scorsese aumentó todavía más cuando se le encomendó el mando de la 150 Brigada Acorazada. La 150 Brigada Acorazada era una unidad que estaba compuesta por hombres que hablaban inglés y que poseía material americano capturado, en especial tenían 16 jeeps. Y su misión era, dentro del marco de la contraofensiva de las Ardenas, infiltrarse detrás de las líneas americanas y crear todo el caos posible. Bueno, los comandos de Scorsese hicieron eso aprovechando la confusión del avance alemán y la retirada alemana. Se infiltraron detrás de las líneas y, fingiendo que eran policías militares, enviaron numerosos convoyes aliados en la dirección equivocada. Cambiaron la señalización en muchos cruces de caminos y la confusión todavía aumentó cuando los americanos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y implantaron controles muy rigurosos, donde se hacían preguntas capciosas a todos los que pasaban por allí para ver si de verdad eran americanos, como preguntas sobre los jugadores de béisbol más famosos, geografía de los Estados Unidos, programas de dibujos animados, cosas así. En uno de estos controles, el general Omar Bradley fue detenido porque le preguntaron cuál era la capital de Illinois y respondió correctamente que era Springfield. Pero los policías militares creían erróneamente que era Chicago y entonces fue detenido. Todo esto pues creó más confusión, ralentizó las operaciones militares, pero finalmente no tuvo importancia decisiva en el resultado de la batalla. Los alemanes estaban faltos de combustible y una vez que las fuerzas americanas se concentraron, no tenían ninguna posibilidad de... Al final de la guerra, Scorsese, que andaba por los Alpes bávaros, se rindió a los norteamericanos y fue prisionero de guerra durante un tiempo. Sin embargo, no se consiguió presentar cargos contra él que permitieran juzgarlo por crímenes de guerra. Lo más serio había sido que sus hombres habían utilizado uniformes americanos y, de hecho, algunos de ellos que fueron capturados fueron fusilados inmediatamente después. Pero en el juicio contra Scorsese por este crimen de guerra, que se considera así, se puso en evidencia que los británicos habían hecho lo mismo en varias ocasiones, utilizar uniformes enemigos para sus operaciones.
El caso nunca fue juzgado ni condenado y después de un tiempo detenido consiguió escapar. ¿Y a dónde fue? Pues a España. Se instaló en España, donde el dictador Francisco Franco había sido simpatizante de Hitler y de Mussolini y de las potencias del eje. Entonces tuvo que entregar a algunos nazis y simpatizantes de los nazis, como por ejemplo el almirante Laval, un colaboracionista francés, pero pudo proteger a otros. En el caso de Scorseni no estaba reclamado por ningún tribunal. Entonces Scorseni se instaló en España, en Madrid. Solo había una inquietud que no le permitía vivir tranquilo, que el recién creado Estado de Israel se dedicaba activamente a perseguir a antiguos nazis y él tenía el temor de que un día un comando del Mossad viniese a matarlo. Pero el Mossad tenía en aquel momento otras preocupaciones. Era el programa de misiles balísticos de Egipto. Los egipcios habían decidido construir ellos mismos misiles balísticos para utilizarlos en una posible futura guerra contra Israel. Podían habérselos pedidos a los rusos o a los norteamericanos, pero rechazaron las dos opciones porque Egipto pretendía seguir una línea de país no alineada. Entonces, la posibilidad que quedaba era recurrir a los científicos alemanes. El cohete balístico había sido un invento alemán de la Segunda Guerra Mundial. El director del programa de misiles balísticos fue Werner von Braun, que posteriormente trabajó para los norteamericanos y fue fundamental para el desarrollo de la NASA, de la Agencia para la Exploración del Espacio y del programa Apolo, y para que los americanos ganasen la llamada carrera espacial y llegasen los primeros a la Luna. Pero había otros científicos que habían trabajado con von Braun y que se encontraban aún en Alemania, Suiza, en Europa. Entonces los egipcios desarrollaron un esfuerzo para reclutar a estas personas. Y no les fue del todo mal porque hicieron un lanzamiento de prueba y en un desfile pasearon cohetes balísticos por las calles del Cairo. Esto llamó la atención del Mossad, que puso en marcha una operación llamada la Operación Damocles para interferir con el programa de misiles egipcio. Y entonces el director del Mossad, atando cabos, Yasser Harel, director del Mossad, descubrió que uno de los alemanes que trabajaban para los egipcios había sido un antiguo subordinado de Scorseni. Y entonces, en vez de asesinar a Scorseni, el Mossad lo que hizo fue captarlo. ¿Y qué le ofrecieron? Pues parece ser que había un superviviente del Holocausto, el famoso Simon Wiesenthal, que tenía a Scorseni en su lista de objetivos. Las cosas que Scorseni pidió para trabajar para el Mossad fue que lo borraran de esa lista. Y por otra parte, en Israel había órdenes de búsqueda y captura contra él. También pidió que se anulasen esas órdenes.
Entonces, Scorsese trabajó para el Mossad solo para asegurar su propio pellejo, que sentía que estaba en peligro, ¿no? El mismo Isser Harel había dirigido una operación para capturar en Argentina a un nazi que se encontraba allí escondido, Adolf Eichmann. Entonces, los nazis que estaban escondidos en Sudamérica o en otra parte tenían razones para temer por su vida. El problema era que Scorsese nunca abjuró de sus creencias nazis, de su admiración por Hitler, de su fidelidad al Partido Nacional Socialista. Y en España había trabajado en redes, ayudaban a antiguos nazis, les facilitaba la huida, les facilitaba refugio, papeles falsos, una nueva identidad, etc. Scorsese compartía el odio de Hitler hacia los judíos. Bueno, en la famosa Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht, en 1938, se sabe que participó en el asalto a un par de sinagogas, pero no participó en ninguna otra actividad antisemita en el curso de la guerra. Se sabe sí que era un ferviente anticomunista, pero el caso es que, en cuales fuesen sus motivaciones, trabajó con el Mossad. La operación Damocles, la campaña del Mossad contra los alemanes que trabajaban para los egipcios, consistió amenazas. Por ejemplo, contactaban a las familias de estos alemanes y les decían que mejor convenciesen a estas personas para que abandonasen su colaboración con Egipto por el bien de ellas y de sus familiares. Enviaban cartas, paquetes bombas, que en una ocasión causaron la muerte de 5 egipcios. Y organizaron por lo menos un secuestro que tuvo lugar en Múnich. Bueno, Heinz Krug desapareció en su ciudad natal y nunca más fue visto con vida. La prensa israelí, a lo largo de los años, ha publicado información contradictoria sobre estos hechos. Hay una versión que dice que el secuestro y el posterior asesinato fue llevado a cabo por Scorsese y otros 2 operativos del Mossad, y que el cadáver fue deformado con ácido y enterrado en un bosque en las cercanías de Múnich. Hay otra versión que dice que Krug fue secuestrado, llevado a Israel, interrogado y posteriormente asesinado. Todo ello bajo la supervisión del director del Mossad, Isser Harel. Sea como fuere, la cosa se torció cuando 2 agentes del Mossad fueron detenidos en Suiza, acusados de amenazar a los familiares de otro científico que trabajaba en el proyecto. El resultado fue un escándalo diplomático, protestas formales del gobierno suizo, y que el primer ministro de Israel, que por entonces era Ben Gurion, decidiese cancelar la operación Damocles y despedir al director del Mossad, Isser Harel. Esto fue en el año 1963. Despertó muchas críticas en la opinión pública israelí que el Mossad se dedicase a contratar antiguos nazis entre sus agentes. Bueno, Scorsese vivió el resto de su vida en España y falleció el mismo año en que lo hizo Franco, en 1975. Tuvo un papel destacado
en la creación y el desarrollo de grupos españoles de ultraderecha. Ahora mismo me viene a la cabeza uno llamado Cedade, pero esto es otra historia que, Dios mediante, contaremos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. Si les ha gustado el vídeo, pues denle al botón me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal. Cualquiera de estas cosas supondría para mí una gran ayuda. Muchísimas gracias y hasta la